Vamos a ver las fases de la neumonía lobar. Ya vimos cada una de las 4 fases en los videos anteriores de manera extensa. Ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, la neumonía lobar va a tener 4 fases. Las voy a poner aquí. Vamos a tener la fase de congestión. Luego vamos a tener la fase de hepatización. Fase de hepatización roja. Luego viene la fase igual de hepatización gris. Y luego viene la resolución. Entonces, la fase de congestión, esta empieza 1 a 2 días después de que vino la neumonía, o sea, después de que tenemos la infección del pulmón, de que inicia la neumonía. La hepatización roja empieza 3 a 4 días después de la neumonía. La hepatización gris empieza 5 a 6 días después de que empezó la neumonía. Y la fase de resolución empieza entre 7 y 8 días después de que empezó la neumonía. Vamos a ver los cambios característicos en cada una de las fases. Entonces vamos a poner el pulmón afectado. Digamos, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí están los pulmones. Y vamos a poner, digamos, aquí se dan varias ramas, bronquiolos y todo eso. Y aquí están los alvéolos. Entonces vamos a poner los alvéolos aquí en grande. Ya voy a borrar este esquema. Vamos a poner los alvéolos aquí en grande. Estos son los alvéolos. Vamos a poner un vaso capilar. Este es un capilar. Y aquí tenemos las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Entonces vamos a la primera fase, que es la fase de congestión. Entonces tenemos la neumonía. Primero vino la neumonía. Entonces, paso 1, tenemos la neumonía. O sea, tenemos la infección del pulmón. Vamos a poner la infección. Voy a poner puntitos negros. O bueno, de hecho voy a poner puntitos morados, que van a ser la bacteria. Esto es la bacteria, que está aquí colonizando al pulmón. Aquí. Esta es la bacteria. Bacteria. Entonces, primero, cuando empieza la neumonía es pues porque tenemos bacteria. Luego viene la fase de congestión. Entonces, en la fase de congestión, que es 1 a 2 días después de que empieza la neumonía, vamos a tener los neutrófilos. Los neutrófilos responden a las bacterias. Y su respuesta a las bacterias es que los neutrófilos liberan citoquinas. Y estas citoquinas hacen 2 cosas. Una, las citoquinas aumentan la permeabilidad del endotelio. Y la otra, atraen a más neutrófilos y también a ciertos glóbulos rojos. Entonces, tenemos aquí tenemos las bacterias y los neutrófilos que están circulando por aquí. O sea, esto es un vaso sanguíneo, y en el vaso sanguíneo contenemos glóbulos rojos, pero también tenemos neutrófilos. Entonces aquí están los neutrófilos. Estos son, de hecho lo voy a poner en verde. Estos son los neutrófilos. Y aquí vamos a tener las bacterias. Y las bacterias liberan ciertos productos que atraen a los neutrófilos. O sea, los neutrófilos se van a empezar a poner aquí. Los neutrófilos están respondiendo a la bacteria. Entonces los neutrófilos de aquí responden a las bacterias de aquí. Estos neutrófilos se atraen aquí. Y estos neutrófilos van a liberar citoquinas. Entonces vamos a poner en rojo las citoquinas. Estas son citoquinas que son liberadas por los neutrófilos. Y estas citoquinas van a hacer 2 cosas. Una, atraen más neutrófilos. Entonces aquí van a empezar a llegar más neutrófilos. Y la otra es que hacen un aumento de la permeabilidad. Esto es digamos, mis manos son las células endoteliales. Esta es una célula endotelial, esta es otra célula endotelial.
las células endoteliales están así pegadas, están unidas o están pegadas. Por aquí no puede pasar nada, no pueden pasar células, ni líquido, ni nada. Lo que pasa es que las citoquinas hacen contracción de las células endoteliales. Entonces, así estaban las células endoteliales, aquí están las células endoteliales, y las células se van a contraer. Entonces, si se contraen, vean, si se contraen, se hace un espacio entre una célula endotelial y otra. Entonces, están las células endoteliales, y al contraerse, se hace un espacio entre las células endoteliales. Y esto es lo que va a pasar, un aumento de la permeabilidad, es que vamos a tener más espacio entre una célula endotelial y otra. Entonces, vean, estoy poniendo espacios entre una célula endotelial y otra. Y por aquí pueden pasar los neutrófilos y plasma y glóbulos rojos y todo eso. Entonces, por aquí se empieza a salir el plasma, o sea, el líquido se empieza a salir por aquí. Se empiezan a salir glóbulos rojos y se empiezan a salir los neutrófilos. Pero, digamos, esto está empezando. Entonces, en la primera fase, que es la fase de congestión, hay un aumento de la permeabilidad, que es esto que estamos viendo aquí. Y se van a empezar a salir los neutrófilos, glóbulos rojos y todo eso. Pero principalmente, ¿qué es lo que contenemos aquí en el pulmón? Principalmente lo que contenemos es la bacteria. Entonces, aquí vamos a tener un exudado, o sea, líquido que está aquí digamos, en el pulmón. Y este líquido que contiene el plasma que se está saliendo. Aquí vean cómo el plasma se está saliendo. Contiene también glóbulos rojos que se están saliendo. Entonces vamos a poner glóbulos rojos. Aquí hay glóbulos rojos. Los neutrófilos también se están saliendo. Vamos a poner neutrófilos. Aquí están los neutrófilos que se están saliendo por estos orificios. Neutrófilos. Y vamos a tener bacteria. Esta que es la bacteria. Entonces, este exudado está compuesto por pocos glóbulos rojos, pocos neutrófilos y muchas bacterias. Entonces, aquí, digamos, todo este líquido que está aquí rodeando a los alvéolos, pues porque se chorreó de aquí, del capilar, vamos a tener aquí glóbulos rojos, neutrófilos, pero lo que más vamos a tener, pues es la bacteria que ya estaba aquí. Vamos a tener un predominio de bacteria. Entonces, en la fase de congestión es cuando empieza a haber la permeabilidad, o sea, donde empiezan a salir las células y el plasma y todo eso, pero tenemos predominio de las bacterias. Si viéramos cómo se ve específicamente el pulmón, digamos, en esta fase, aquí teníamos la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, así. Aquí estaba el pulmón. Y ya sabemos, vamos a dividir el pulmón derecho en sus lóbulos. Entonces, así. El pulmón derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior. Digamos que una neumonía lobar aquí está involucrando al lóbulo inferior. Entonces, esto que pusimos aquí es lo que está pasando aquí en el lóbulo inferior, que es el que tiene la neumonía lobar, 1 a 2 días después de que vino la infección. ¿Y cómo se va a ver este lóbulo en esta fase? En esta fase, el lóbulo se ve color rojo, como rojo morado. Y el líquido, el pulmón, se ve como pesado. Entonces, aquí, el pulmón, esta parte que está siendo afectada se va a ver como en un tono de rojo, como morado. Vamos a la siguiente fase, la fase de hepatización roja, que son 3 a 4 días después de que empezó la neumonía, o sea, como un día después de que tenemos la fase de congestión. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a tener, se salen más neutrófilos, se están saliendo más glóbulos rojos. En la fase de congestión se empezaban a salir, pero aquí, un día después, pues ya tenemos varias células que se salieron de aquí del capilar. Entonces, en esta fase, el exudado, o sea, el líquido que está aquí, ya en el pulmón, va a ser líquido que contiene más glóbulos rojos, pues porque ya se están saliendo, más glóbulos rojos, más neutrófilos, y vamos a tener fibrina. Entonces, no solo están saliendo los glóbulos rojos ni los neutrófilos, sino que también están saliendo las proteínas que están aquí en el plasma. Entonces, las proteínas las voy a poner en negro. Estas son las proteínas. Proteínas, por ejemplo, fibrina. Entonces, estas también se están saliendo por aquí.
y esta es por ejemplo la fibrina, entonces vamos a tener también fibrina y también va a haber bacteria. Entonces, ¿qué es lo que ahora contenemos aquí en el pulmón? Ahora aquí en el pulmón tenemos mucho más glóbulos rojos, tenemos más neutrófilos, pues porque ya le dimos más tiempo aquí al paciente a que sus células se salgan por esos orificios. Ya para los 3-4 días después de que ven la neumonía, ya hay varias células que ya pasaron del capilar aquí al alveolo. Aquí no se pierdan con la morfología, todo esto es el alveolo y vean cómo yo estoy poniendo células adentro del alveolo y también afuera del alveolo. Y vamos a tener aquí cómo se va a ver el lóbulo. Entonces, el lóbulo afectado de aquí, ya una vez que estamos en la fase de hepatización roja, o sea, ya que vienen más células aquí, el pulmón o esta parte involucrada se va a ver como color rojo, café. Y se va a ver rojo, pues porque hay más glóbulos rojos que se están saliendo. Entonces, esto le da una característica como, pues, de color rojo. Y la consistencia, o sea, este lóbulo infectado, su consistencia en esta fase es como si fuera la consistencia del hígado. La consistencia es como si fuera un hígado, se parece a un hígado. Por eso esta fase, que es en donde, digamos, tenemos más glóbulos rojos aquí, se llama hepatización roja, porque la consistencia del pulmón o del lóbulo afectado parece como si fuera un hígado. Y se ve de color rojo, porque aquí ya tenemos más glóbulos rojos que se salieron. Vamos a la fase de hepatización gris. Entonces, la fase de hepatización gris, que son 5 a 6 días después de que empieza la neumonía, aquí empiezan a llegar, o digamos aquí, ya vamos a tener un aumento de neutrófilos, o sea, van a haber más glóbulos blancos, hay más neutrófilos, y no solo esto, sino que empiezan a llegar los macrófagos. Y vamos a tener aquí glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos ya están listados, o digamos, ya se están destruyendo. Y pues obviamente ya para esta fase ya casi no hay bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí vamos a tener los macrófagos, van a empezar a migrar de aquí, del vaso, aquí al alveolo. Entonces, voy a poner macrófagos, ya voy a borrar estas células. En negro voy a poner macrófagos, entonces, este era el capilar, aquí estaban las células endoteliales, dijimos tenemos un aumento de la permeabilidad, entonces, así. Y aquí empiezan a llegar macrófagos, estas células que estoy poniendo aquí adentro del capilar son macrófagos. Y los macrófagos, así igual como los neutrófilos y los glóbulos rojos, se salieron por estos orificios entre una célula endotelial y otra, así igual los macrófagos empiezan a salir. Y entonces ahora aquí en el pulmón vamos a tener un exudado, o sea, vamos a tener líquido que contiene los glóbulos rojos que ya teníamos, los neutrófilos, los macrófagos, entonces vamos a poner aquí contienen los neutrófilos, los macrófagos que están empezando a llegar, los glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos ya se están destruyendo. Entonces les voy a poner, digamos, una X porque ya se están destruyendo. Los glóbulos rojos ya se están destruyendo. Y aquí ya los neutrófilos ya combatieron a las bacterias. Los neutrófilos que, si se acuerdan, vinieron de aquí del capilar y se salieron aquí, ya los neutrófilos ya digirieron la bacteria o ya se encargaron de la bacteria. Y ahorita, ya en la fase de hepatización gris, ya para este entonces ya casi no hay bacteria aquí. Y de hecho ya se están destruyendo los glóbulos rojos. Entonces, si ya no tenemos glóbulos rojos porque están destruyendo, esto le da una apariencia al lóbulo de color gris. Y su consistencia sigue siendo la misma. La consistencia sigue siendo como si fuera un hígado. Por eso esta fase se le llama hepatización gris. Ahora vamos con la fase de resolución. Entonces, en la fase de resolución, esto es de 7 a 8 días después de la neumonía. Y aquí vamos a tener mucho más macrófagos. Entonces, ya en la fase anterior, en la fase de hepatización gris, empezaban a llegar los macrófagos y se empezaban a salir aquí del capilar, aquí hacia el endotelio, hacia el pulmón. Y aquí
Ya en la fase de resolución, que son 7 a 8 días después de la neumonía, vamos a tener más macrófagos. Entonces vamos a poner más macrófagos. Y aquí igual los macrófagos se salen, entonces aquí ahora vamos a tener mucho más macrófagos. Y los macrófagos contienen enzimas. Los macrófagos contienen enzimas. Y estas enzimas del macrófago son las que finalmente destruyen todo el exudado. O sea, vamos a poner los macrófagos, aquí están los macrófagos. Los macrófagos aquí contienen enzimas. Entonces vamos a ponerlas así. Esas son enzimas. Aquí igual cuando los neutrófilos salen, esos neutrófilos contienen enzimas. Y estas enzimas van a digerir, o digamos, van a destruir, van a limpiar todo este tiradero, digamos, de células y de plasma y de bacteria y todo eso. Bueno, bacteria ya no. Pero todo este tiradero que se hizo de células, de plasma, fibrina y todo eso, las enzimas de los macrófagos lo van a limpiar. Entonces, finalmente, a través de las enzimas de los macrófagos, ya no vamos a tener todo esto. Y esta es la fase de resolución. Entonces, volvemos a tener, lo voy a borrar, volvemos a tener los alvéolos ya sanos. Así, ahí están los alvéolos. Ya vimos que desde la fase de hepatización gris ya no teníamos bacterias. Pero todo lo que se había quedado aquí de plasma, fibrina, neutrófilos, glóbulos rojos y todo eso, las enzimas de los macrófagos, que llegaron aquí, destruyeron todas estas debridas que se quedaron. Y ahora otra vez tenemos a los alvéolos sanos y normales. Como tal, cuando el pulmón ya se ve totalmente normal, son como 3 semanas después de la neumonía. Pero ¿cuándo es cuando se empieza a hacer ya la resolución? Cuando es cuando los macrófagos o las enzimas de los macrófagos empiezan ya a digerir todas esas debridas de todo el tiradero que se hizo, de todo el proceso inflamatorio que se hizo por la bacteria. Empieza 7 a 8 días después de que vino la neumonía. Entonces, esas son las 4 fases de una neumonía lobar. Entonces, vamos rápido otra vez. Las 4 fases de la neumonía lobar es congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. La congestión empieza 1 a 2 días después de la neumonía. Y aquí lo que pasa es que en respuesta a que tenemos bacterias aquí, los neutrófilos empiezan a llegar aquí. Los neutrófilos responden a las bacterias. Los neutrófilos liberan citoquinas y las citoquinas hacen un aumento de la permeabilidad. Entonces, aumenta la permeabilidad, se abre, o se hace un espacio entre una célula endotelial y otra, y por aquí se pueden salir los neutrófilos, glóbulos rojos y todo eso, pero de todos modos va a predominar la bacteria. Y vamos a tener que van a llegar más neutrófilos. Fase de hepatización roja son 3 a 4 días después de la neumonía. Y aquí ya dimos más tiempo para que los glóbulos rojos y los neutrófilos se salgan de capilar aquí al pulmón. Y entonces aquí ahora teníamos glóbulos rojos y neutrófilos y también fibrina y la bacteria. Pero ya vamos a empezar a combatir la bacteria porque ya los neutrófilos pasaron aquí al alvéolo, hacia el sitio de infección en la fase de hepatización roja. En la fase de hepatización gris, ya los neutrófilos, digamos, ya se encargaron de la bacteria, ya destruyeron a la bacteria y todo eso. Entonces, aquí, en la fase de hepatización gris, tenemos neutrófilos y vamos a tener los glóbulos rojos que ya se están destruyendo. Y empiezan a venir los macrófagos. Aquí esto se llama fase de hepatización gris porque ya están destruyendo los glóbulos rojos. Y entonces el pulmón ya no se va a ver rojo, sino que se va a ver como gris. Y luego viene la fase de resolución, que es en donde ahora van a empezar a llegar aún más macrófagos. Los macrófagos empezaban a llegar desde la fase de congestión, desde la fase de hepatización gris. Pero aquí ya empiezan a llegar mucho más neutrófilos en la fase de resolución. Y esos macrófagos, no sé si dije neutrófilos, pero estos macrófagos contienen enzimas y estas enzimas son las que van a destruir todo el tiradero de células inflamatorias, plasma y todo eso que se haya quedado aquí. Y esto es la resolución. O sea, digamos, los macrófagos es como si limpiaran todo este proceso inflamatorio que se vino a andar aquí en los alvéolos. Y finalmente viene la resolución, que son 8 días después de la neumonía. Y como tal, el pulmón ya se ve normal a las 3 semanas después de que empezó la neumonía. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.